A ver, espero que se oiga. A ver, un momento. ¿Se me oye? No se me oye. Hola. ¿Se me oye? Pillando sitio. Tienes la gran responsabilidad de ser mi moderador. Eres mod, sí. Te ha dado ese gran poder, esa gran responsabilidad. No sé si se me oye, si se me oye bien. Que es el último que me queda por configurar, creo. Decirme si se oye, si no se oye. Si se oye bien, si se oye mal. No se oye nada. A ver, que he tocado antes por aquí y a lo mejor la he liado. ¿Me se oye? ¿O no se me oye? Pregunto. Una da, probando. Ahora sí, vale, ok. Bajito, ¿se me oye mejor? Vamos a probar. ¿Me oís mejor ahora? ¿Se me oye? Que no tengo yo muy claro que se me oiga. Vamos a ver si se puede subir el micrófono. Micrófono. Pues en teoría el micrófono está al máximo. Ya no hay más volumen. Solo puedo chillar yo, pero esa no me parece una opción tampoco muy viable. Esto está al máximo, si no me equivoco. A ver. ¿Sí se oye? ¿Se oye bien además? Bajito. ¿Y ahora? ¿Ahora se me oye un poco mejor? ¿Es posible? ¿Se me oye bien ahora? He subido todo lo posible de todos esos sitios el volumen, creo. Debería de oírseme mejor. Debería, que luego en realidad no sé. A saber. Vale. Si no, intento hablar un poco más alto para intentar... Es que esto en teoría está al máximo, ¿eh? Yo tengo todo ya puesto al máximo. No sé si aquí a lo mejor... A ver si lo puedo subir por aquí, en algún sitio más. Aquí, a ver. A ver. Vale, me dicen que se oye mejor. Me alegro. A ver si con esta última configuración se consigue ir todavía otro poquito mejor. Que en teoría, en la práctica no tengo ni idea, la verdad. Bueno, en teoría todo está configurado para que se llegue al máximo. Y me decís que se oye mejor, pues vamos a intentarlo así. Si no, pues vengo otra vez a toquetear. No pasa nada, amigos. Voilà. Espero que ahora me veáis, aparte de oírme.
si estoy configurándolo todo bien. Ahí deberíamos de estar. En teoría, en la práctica, pues... a ver, no sé si se me ve, si no se me ve. A ver aquí. Vale, me dicen que se oye mejor, me alegro. Eso es buena señal. Eso es que va la cosa mejor. Perfecto, me dicen que se oye mucho mejor. Perfecto. Y algo que ahora no entiendo por qué. No sé si es que... no sé si se me ve o no se me ve. Vamos a ver si lo consigo. Ya me veis, perfecto. Perfecto, o sea, ya se me oye y se me ve. Perfecto, ya lo tenemos todo. Eso es que ya estamos on fire. Ya estamos on fire. Si se me ve y se me oye, ya tenemos los 2 puntos a favor. Bueno, primero que nada, hola y perdonar por el caos, pero bueno, esto que tiene, ya sabéis que mi primer directo en YouTube también fue un desastre, pues mi primer directo un poco serio en Twitch tenía que empezar un poco desastre también porque no... Básicamente no... Hasta que no te metes no sabes cómo vas, 100%. Pero bueno, aquí estamos, estrenando el Twitch adecuadamente hoy. Y digo adecuadamente porque insisto que el otro primer directo fue un desastre y fue muy de voy a tocar esto a ver qué pasa. Pero bueno, hoy ya estamos un poco más en dosis más normales para entendernos. Bueno, primero que nada espero que estéis muy bien. Que si hoy es San Valentín y no podéis estar con la pareja, no os trauméis. Más importante, otros días más bonitos. Cuando hacéis vuestro aniversario o cuando hacéis cosas bonitas, mejor. Y si no, pues hoy podemos aprovechar, o mi idea al menos era estrenar el canal de Twitch, precisamente porque en Twitch he visto varios debates esta semana sobre el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y pues he pensado que merecía la pena que nos paráramos y reflexionáramos un poco sobre esta semana, sobre este día, sobre el efecto Matilda y sobre un montón de cosas que yo creo que esta semana pues han surgido quizás más precisamente porque era el 11F, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Así que aprovechamos, ya que soy una mujer científica, y tiramos por ahí a ver qué podemos sacar. Gracias, sí, es cuestión de ir aprendiendo, no os preocupéis que esto es como todo, el primer directo salió un poco churro en YouTube, el segundo ya salió mucho mejor, pues en Twitch pasará igual, según vayan pasando los directos irán cada vez a mejor, estoy convencida de ello, esa es la idea. Pues eso, pues si queréis empezamos, podéis interrumpir, podéis escribir por el chat todo lo que queráis y algo más. Y ya está, no demoramos más porque ya voy con un poco de retraso, así que para no teneros aquí 1000 horas sin necesidad. Una de las primeras cosas que os quería comentar es presentaros realmente un poco el tema de por qué se generó el día el 11F, porque a lo mejor algunos no lo sabéis, pero el día 11F u 11 de febrero se conoce como el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, precisamente porque en 1993, si no recuerdo mal, lo acuñaron... lo acuñó de hecho una mujer que voy a buscar el nombre para decirlo exactamente bien y correctamente bien. Lo determinó Margaret Rossiter, que era una historiadora de la ciencia y se dio cuenta precisamente de cómo en ciencia, como en otros muchos ámbitos, por desgracia,
pues debido un poco al machismo y debido un poco a la situación social general, las mujeres han estado en un segundo plano. Entonces, bueno, ella se dio cuenta concretamente de que las mujeres en la ciencia habían estado en un segundo plano. Muchas gracias, Sanji, por la raid. Y pues bueno, precisamente porque las mujeres habían estado en un segundo plano, esta mujer, como os digo, pues intentó promover un efecto de... hola Gambrinus, hola MS Elite. Pues empezó a promover precisamente Margaret un poco el llamado No More Matildas, es decir, que no hubiera más Matildas en el mundo. Y esta frase además viene derivada porque Matilda, la famosa Matilda de esa frase, es una mujer que su nombre en realidad era Matilda Jocelyn Gates, que bueno, era una norteamericana de Estados Unidos, que además era una feminista luchadora del sufragio precisamente femenino, básicamente era abolicionista, librepensadora y demás. Y se hizo conocida, entre otras muchas cosas, porque era muy crítica con el tema de los esclavos y con otras muchas cosas. Pero principalmente una de las cosas que hizo fue escribir un ensayo sobre por qué las mujeres eran tan invisibles en el mundo científico, allá pues por, creo recordar que fue pues en el siglo XVIII, si no recuerdo mal, es esta mujer. Os voy a decir, sí, bueno, finales del siglo XIX, para ser más concretos. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que, insisto, sobre todo desde 1993 con Margaret Rossiter, sí que se empezó a llamar más al efecto Matilda de que no hubiera más mujeres invisibles en la ciencia. Y por supuesto, pues en el mundo científico, ¿no? De las muchas mujeres probablemente que conocéis en ciencia, pues seguro que si os digo que me digáis una científica cada uno, pues seguro que alguno conocéis una mínimo. Una. No os voy a pedir más. Una. No más. Pero seguro que alguna conocéis. Alguna seguro. Venga, que os leo. Quiero leer a ver si os conocéis alguna científica. Porque esto es una cosa que parece que no, pero tiene su miga. El número de científicas que conocemos, ¿no? Que por eso también se ha hecho esta reivindicación de este día 11 de febrero del Día de la Mujer, porque lógicamente las mujeres han sido muy invisibilizadas en todos los ámbitos de la ciencia. Casi siempre se le ha dado el mérito al compañero con el que trabajaban, al marido, han cogido y han estado como a la sombra del director del equipo, cosas similares. Entonces, bueno, pues lo dicho, os leo. Mirad, por aquí ponen 3 directoras del TFM para un chico o tal que tenía 3 mujeres. Ole, ahí estamos. Ahí estamos. Sí, cada vez, gracias a Dios, cada vez hay más mujeres en ciencia y más mujeres sobre todo en puestos de poder, en puestos de dirección de, de laboratorios y de proyectos y demás. Cada vez hay más. Así que mira, me alegro un montón. 3 directoras del TFM. Ahí estamos. Bueno, a ver, yo soy científica entre comillas, ¿eh? Que he estudiado una carrera de ciencias, pero de momento no estoy dedicándome a ciencia como tal. Así que es un poco una... Bueno, sí, soy científica, claro, porque tengo la carrera, tengo el máster y tal. Pero bueno, la verdad es que sí. Ay, muchas gracias por seguirme, Gambrinus, que te acabo de leer por ahí el que me has seguido. Muchas thank yous. Pues bien, pues como os decía, mientras me escribís un poquito, seguro que conocéis alguna científica, insisto. Os diré que algunos de los nombres más típicos de mujeres que han pasado un poco por la historia de la ciencia, así como que parecía que ni existían, pues fueron, bueno, Marie Curie a día de hoy sí, porque ha sido una de las grandes representaciones de cómo una mujer puede pasar por toda la historia de la ciencia con millones de científicos masculinos destacados, pero
Ah, no, Marie Curie, ah, bueno, sí, que estuvo casada con Pierre Curie y tal. Hola, perdona, ganó 2 premios Nobel. O sea, vamos a ver, que es una señora importante, por favor. O sea, ahí es nada. Pero me encanta esto, efectivamente. Mi laboratorio estaba dominado por mujeres. Sí, 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 sí. Bueno, es que esto lo vamos a hablar ahora por eso, ¿no? Por eso yo también quería reflexionar sobre esto. Em, Porque efectivamente, como os decía, curiosamente cuando se promovió este movimiento de No More Matildas de 1993, es porque hace, pues yo nací en el 92 y voy a cumplir 29 años, pues pongamos que hace 28 años las mujeres estaban más invisibilizadas incluso que ahora. Pero sin embargo, efectivamente cada vez hay más mujeres, como digo, en esos puestos. Lógicamente, Marie Curie, a día de hoy todos la conocemos, es como un super icono, pero no solo ella fue invisibilizada en su momento, ¿vale? Digamos en la época mismamente de ella, sino que también estuvo Liz Meitner, de la cual creo que también os he hecho algún hilo, Rosalind Franklin, de la cual también os he hablado ya en las redes sociales de ambas y que merecen mogollón la pena conocerlas, igual que otro mogollón de científicas. De hecho, os diré que yo en estos días, gracias a todas las charlas, a todo este efecto de intentar dar a conocer cada vez más científicas, tengo apuntados lo menos 15 nombres más para haceros en distintos hilos y en distintas publicaciones para así llegar a daros el conocimiento de que hay muchas más mujeres. Y de hecho también he estado curioseando y haciendo un poco recopilatorio de todas las mujeres que se había dado a conocer y que me había dado a conocer a mí misma, que yo tampoco las conocía en ciencia. Y pues he hecho a lo tonto, considerando también las publicaciones de esta semana, concretamente 52 mujeres científicas explicadas y visibilizadas, ¿no? Que este es el gran efecto que tiene el No More Matildas, que cada vez haya más mujeres que no estén invisibilizadas, una cosa súper importante. Muerte a los hombres, muerte por Kiki, no, por favor, no. Muerte a los hombres, no. No, no. Quitémonos esta idea de que los hombres y las mujeres tenemos que pelearnos, no es la idea. La idea es que nosotras necesitamos, evidentemente, tener referentes científicos, es el objetivo de esta campaña, porque creo que hombres científicos todos conocemos más de un nombre, no uno, muchos. Yo creo que si yo de verdad os he preguntado antes, mujeres científicas, me decís Marie Curie mínimo. Rosalind Franklin incluso puede que me la digáis también. Puede que me digáis más de una científica, no dudo, pero científicos seguro que nos salen hasta 10, corriendo. Darwin, Wallace, Mendel, Laplace, Boyle. Quiero decir que yo soy la primera. Fíjate, en nombres de científicos me han salido una lista. Vamos, o sea, me salen nada. Las de mujeres nos sale más costosa, ¿no? O igual me equivoco, igual a vosotros no, pero a mí por lo menos sí me pasa. Y yo creo que a nivel educativo, tradicionalmente se habla de una mujer, a lo mejor como mucho, y de 3 tíos importantes, ¿no? La proporción es esa. Entonces hay que intentar cambiarlo. No obstante, yo estoy de acuerdo, y esto lo aprovecho porque ya que lo ha dicho aquí Hayden Evolution 93, efectivamente, mis directoras del TFM ahora, que me imagino que se lo hizo hace un año, hace dos, o hace muy poquitos años, sí, hace poquitos años, hace 2 o 3 años, pues cuando tú te hiciste el TFM ya había 3 mujeres y había mayoría de mujeres en tu laboratorio. Claro, entonces, ¿esto cómo se entiende o cómo se traduce? Bueno, pues porque cada vez hemos ido consiguiendo que las mujeres vayan estudiando más carreras científicas, más posiciones científicas y carreras científicas en general, desde la biología hasta las matemáticas, etcétera. Y lógicamente, pues vamos poco a poco alcanzando esos puestos de poder que antes, pues ni siquiera podríamos imaginar que los tuvieran, ¿no? Entonces, claro, se está cambiando ese rol cada vez más.
Entonces es algo que está muy bien, está muy... Vamos, yo creo que está muy bien en el sentido de que cada vez haya más igualdad en ese sentido también, ¿no? Como en tantísimas otras cosas, como puede ser, por ejemplo, en que ahora, y a mí yo me alegro mucho de que esto sea así, de que los hombres puedan tener su baja de paternidad, que tengáis derecho también, por ejemplo, a que, oye, sois padres, también tenéis vuestro derecho de estar con vuestros hijos. Estas cosas son pequeños avances que tenemos que celebrar y que trabajar juntos porque lleguen, que yo creo que es lo más importante. Comentáis por aquí. Haz lo mismo que en el sector de la informática y obtendrás el mismo resultado, efectivamente. En la informática y demás, por eso digo en general en ciencia, y la ciencia abarca desde la física, la astronomía, la física cuántica, el desarrollo de videojuegos, hay muchísimas áreas que efectivamente en toda el área tecnológica también parece que es más abundante el número de chicos que el de chicas. Y poco a poco estamos ahí rompiendo esos estereotipos, rompiendo esos esquemas, y ayuda mucho el tener referentes, como digo, femeninos para ir constatando, para ir viendo que es tan posible que una mujer sea desarrolladora de videojuegos como un hombre. Y esto también lo digo incluso por vosotros los chicos, porque creo que son estereotipos que tenemos que ir rompiendo poco a poco. Cuando uno dice, no, yo trabajo en enfermería, si es un chico le miras hasta raro, dices, un tío enfermero, perdona, no, enfermería es para mujeres, ¿no? Cosas de esas, o profesor o profesora, que poco a poco también se está rompiendo ese rol. Yo qué sé, ser bombero, que parece que siempre nos imaginamos un bombero que sea chico y no chica. Hay cosas en las que estamos ya empezando a romper esos moldes, quizás eso ahora cada vez más, porque como la mujer dejó ya el, el mundo solo del hogar, digamos, y empezamos a meternos ya más en el mundo laboral, pues al final es toda una cuestión de ir cambiando, ¿no? Hemos evolucionado con la sociedad y eso es maravilloso, por supuesto, siempre. Así que... Exacto, exacto. Muchísimas veces la gente es tan tonta que se piensa que, que yo qué sé, que o son gays o tal, aquellos que estudian una carrera en teoría más de chicas o... Exacto, hay mucho prejuicio. Entonces yo creo que en ese sentido poco a poco también tenemos que ir evolucionando. De hecho, fue una de las cosas que surgió en el debate de Escenio, que lo recomiendo ir a ver porque es súper bueno, que lo hicieron Nevesu, Pandora y otras científicas, Conca de Potasio, Size Matters, que son muy chulos sus canales de YouTube y demás. Y la verdad es que comentaban eso, que hay mucho prejuicio de mujeres, por ejemplo, que son un poco más marimachos, digámoslo así, pero ojo, porque te gusta el fútbol o porque te gustan los videojuegos o porque te gusta otra cosa, y ya dan por hecho que eres lesbiana, por ejemplo, ¿no? O chicos, como comentaban muy bien, dicen, joder, ¿a cuántos hombres les pasa que, oye, pues son un poco más sensibles, por decirlo así, ¿no? Son un poco más sensibles, lloran con alguna cosa porque les emociona y está muy bien, y parece que si llora, oh, vaya marica, vaya nenaza, vaya... Por favor, pero es siglo XXI, un poco de evolución, un hombre puede llorar, puede sentir, puede padecer, puede gustarle algo, aunque sea muy cursi, muy tal, no importa, no importa. Esther Samper es genial, por favor, gracias por mencionarla. Esther Samper es genial, es maravillosa, es una divulgadora muy buena, a mí me gusta mucho, hace una muy buena labor. Y además es una científica extraordinaria, o sea, maravillosa, maravillosa. Pero precisamente por eso os comentaba esto, ¿no? Por eso yo quería hacer un poco el debate, porque digo, mira, yo creo que va a haber mucha gente que seguro, pues eso, entre todos conocemos a más de una divulgadora, a más de una mujer científica, de la que podemos presumir y de la que podemos hablar más en esta semana quizás por el tema de darle más visibilidad, pero realmente esto es algo que lo estamos haciendo todos los días, poco a poco. Lógicamente, igual que trabajar por la igualdad no es solo el día 8 de marzo, no. La igualdad se trabaja todos los días y haciendo un montón de cosas, ¿no? Rosa Porcel Amar en Twitter. Sí, Rosa Porcel mola un montón.
Además tiene muy buenas publicaciones. A mí me gusta mucho, efectivamente. Se llama Amara en Twitter, ¿vale? Por si la queréis buscar. Gracias por comentarlo, Hidden Evolution. Muy buenas, muy buenas ambas. Por eso precisamente es precisamente para lo que estamos, ¿no? Quizás las divulgadoras, como comentaban, ya os digo, en el directo de Scenio el otro día, decían, jolín, claro, nosotras, nuestra pequeña acción para mejorar esto, para dar visibilidad a mujeres científicas, es esto, ¿no? Hacer a lo mejor publicaciones comentando cosas de ellas, no dejar que nadie se olvide de las aportaciones que han tenido. Y por supuesto eso no está reñido con que Darwin fue un grandísimo científico, o con que Mendel fue el padre de la genética, o con que Watson y Crick hicieran lo del ADN, que también son hombres súper importantes. Yo personalmente no quiero quitarle mérito a los hombres y a sus descubrimientos científicos, pero sí que es verdad que, bueno, pues las mujeres han sido un poco más invisibilizadas en este campo, igual que, por ejemplo, a nivel de las... Y lo comentaban, por ejemplo, yo que trabajo en una editorial, surgió un poco el debate el otro día también, porque hicimos una charla, debate de esto, de las mujeres en la ciencia, y se comentaba de cuántas mujeres han tenido que escribir con seudónimos, porque no estaba permitido publicar una mujer y un hombre sí. Todo esto ya, gracias a Dios, ha quedado muy lejos. Pero yo creo que es bueno también mirar atrás y saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, y que cada vez estamos mucho más evolucionados y mucho más abiertos en ese sentido, ¿no? Creo que es algo súper bueno y súper positivo, sobre todo. Yo, por ejemplo, también os quería comentar, aparte de esto, y bueno, lo he comentado antes, ¿no? Y lo he dicho, pero os lo quiero remarcar, que por favor os vayáis a ver los directos de Scenio, que os digo que estaba hecho con varias divulgadoras científicas y tal, y que tuvieron un debate súper interesante. Os lo recomiendo encarecidamente para que lo vayáis a ver y lo disfrutéis. Y luego también, por supuesto, que vayáis a ver el directo de la gata de Rodinger, que también lo hizo con otras divulgadoras científicas. Entre ellas estaba Seis Matters otra vez, la hiperactina, estaba la propia gata de Rodinger, y también estaba una ingeniera de Iberdrola, que la invitaron también para poder dar así otro punto de vista más. Y de hecho, como bien comentaba por aquí Gambrinus, que en el sector de la informática obtienes el mismo resultado, como que hay muy pocas chicas. Y la mujer que era ingeniera de Iberdrola lo comentaba, decía, claro, yo por ejemplo en la ingeniería que yo estudié, imagínate las pocas mujeres que hay en general en las ingenierías, y sigue siendo así, sigue siendo así. De hecho, he encontrado esta mañana, relacionado con este tema, una imagen que no he conseguido al final poder proyectarla en el ordenador, lo cual es una pena. Pero os lo voy a leer, ¿vale? Para que por lo menos tengáis constancia, porque me parece súper cookie y súper resumido ahí todos estos problemas, ¿no? Del tema de lo que estamos hablando, de que hay menos mujeres en ciencia, entre comillas. También es verdad que depende de las áreas, ¿vale? Por ejemplo, lo que me comentaba por aquí Hidden Evolution 93, por ejemplo, pues claro, yo estudié biología, ¿vale? Yo estudié biología, y la carrera de biología es una carrera donde, y como bien refleja de hecho el Sistema Nacional de Investigadores, que hizo un estudio en el 2008, pone que en biología y química el porcentaje de mujeres y de hombres, atención, es de 57,97% en el caso de los chicos que estudian estas carreras, y en el caso de las chicas un 42,03%. Yo en esto creo que se han equivocado casi incluso, porque ya os digo yo que yo en mi carrera había una proporción de mujeres, yo diría que mayor incluso que la de hombres. Pero bueno, sí que es verdad que, claro, una cosa es las personas que estudian la carrera, y otra cosa la cantidad de personas que luego se quedan dentro de la academia o publicando y demás, o llegan a puestos importantes dentro de los centros de investigación. Efectivamente, cada vez hay más mujeres, como han destacado antes por aquí por el chat, pero bueno, pues a veces por el tema de la maternidad, a veces porque priorizas otras cosas, pues a lo mejor se queda en un segundo plano. Eso es algo que tenemos que trabajar las mujeres, sobre todo.
pero también la sociedad en su conjunto, lógicamente. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Por ejemplo, también medicina y ciencias de la salud en general, pues vemos que las chicas, pone aquí que hay casi un 49% que estudian medicina y ciencias de la salud y un 51% de los hombres. O sea que más o menos como biología y química, pues hay una cosa más o menos equitativa, 50-50. Bien, bien. Por ejemplo, en humanidades y ciencias de la conducta, normalmente, cuestiones sociales, psicología y todas estas cosas, hay una proporción más o menos 50-50, pero es verdad que yo diría que incluso hay un pelín más de chicas. O sea, que es verdad. Eh, ¿Ves? Por aquí comenta Hayden Evolution 93. En mi caso había más chicas que chicos. Claro, efectivamente. Las estadísticas son algo que se inventaron con tal de desmontar. Total, total. Las estadísticas están ahí. No, pero bueno, ciertamente yo no hablo ya solo de estadísticas. Me baso en las estadísticas que os estoy leyendo, pero que bueno, que es algo que yo creo que si lo comentamos con cualquier persona que estudie este tipo de carreras, ¿no? Pues podemos decirlo, ¿no? Por ejemplo, aquí Hayden Evolution y yo estudiamos biología, ¿no? Estamos de acuerdo en que más o menos había un poco más de chicas que de chicos, pero aproximadamente es verdad que estaban más o menos a la par la cosa. Es verdad que, sin embargo, como bien comentaba nuestro amigo Gambrinus, en las ingenierías, o como comentaba precisamente, como os digo, esta ingeniera de Iberdrola, en las ingenierías la proporción hombres y mujeres es muy diferente. O en carreras como lo que comentaba yo antes de desarrollo de videojuegos o ciencias tecnológicas y tal, donde la proporción de hombres es de un 78% frente a un 21% de mujeres o un 22% de las mujeres. Hay un desequilibrio más grande en determinadas áreas de la ciencia. Por supuesto, cada vez, como veis, pues hay menos. Ya cada vez estamos más en un 50-50. Pero es importante. Igual que también es importante, y yo creo que esto, como os digo, es algo que poco a poco en el tiempo se está evolucionando y se está cambiando, para que veáis la evolución también de la propia sociedad. Margarita Salas, una mujer que por desgracia ya no está con nosotros, pero que era una grandísima investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que está en el campus de la Autónoma, era una mujer que fue discípula de Severo Ochoa, ¿vale? Estudió ciencia en una época en la que había más proporción de chicos que de chicas, etcétera. Y ella comentaba y lo comentó en más de una entrevista, que parece ser que cuando ella estudiaba, pues claro, era como la única chica, era muy rara. Vamos, muy rara no, que era raro ver allí a una mujer, vaya. Y que gracias a su marido, a todo el apoyo que recibió de su pareja, pues también probablemente consiguió todo lo que era en este momento, ¿no? Antes, desgraciadamente, de dejarnos, Margarita Salas dirigía un, un laboratorio y era la directora principal, la investigadora más importante de ese proyecto. Y de hecho ella misma contaba que se había encontrado con hombres, cada vez menos, pero que, claro, cuanto más actual en el momento, menos se sorprendían, pero que sí que se habían encontrado, en su caso ella, algún hombre que había llegado y había dicho, busco al director, al jefe del proyecto, al jefe de este laboratorio. Y ella llegar y decir, pues soy yo. Y quedarse el otro en plan de, me estás vacilando. No, no, estoy buscando al director, que soy yo. Yo, hola, yo. ¿Tú que eres mujer? Sí, yo que soy mujer. Exacto. Ese sí es sencillo. Y eso es algún tonto. Yo sé que es algún tonto, que la mayoría de la gente no es así, pero también es algo que, insisto, es algo muy generacional, que cada vez estamos rompiendo más esas ideas. Igual que yo espero que también se rompan las ideas, como he comentado antes, de qué pasa si un chico llora, qué pasa si un chico va de rosa, qué pasa si un chico le gusta cualquier cosa. O sea, da igual, todos esos estereotipos, todos esos prejuicios, que son una pena tenerlos todavía a día de hoy, porque es que se pueden mandar como una bola de papel, hacer así y tirarlo muy lejos, muy lejos, muy lejos, porque no sirven para nada, ya os lo digo yo. Cuanto más lejos, mejor. Pues son un asco. Dicho eso, también os quería recomendar, como os digo,
los dos directos porque también, entre otras muchas cosas, surgieron cosas tan interesantes como destacar a los doctorados, que yo creo que es algo que siempre está muy oculto, como que el investigador principal es el que más hace, pero en realidad eso es mentira. O sea, ahí el nombre destacado normalmente es el que menos hace de todo el laboratorio, ya os lo digo yo, por lo menos en ese momento. Porque los que están haciendo todo el trabajo son los doctorados, las personas que tienen contratadas, los que están haciendo trabajos fin de grado o fin de máster, cualquier persona, los de las tesis, que son los que son doctorados básicamente, etcétera. O sea, no tiene nada que ver, de verdad lo digo. O sea, los doctorados son personas que trabajan en un estado muy precario y sin embargo son los que realmente desarrollan las investigaciones y creo que también no solamente es importante decirlo, sino que creo que es importante que lo destaquemos en todos los ámbitos y desde todos los puntos de vista. Igual que Pecharroumen, J. Pecharroumen, hizo un vídeo hablando precisamente de por qué los científicos tenían que pagar por publicar. Que son cositas oscuras que hay por ahí, que no tienen que ver con el tema de la mujer y la niña en la ciencia, pero que tienen mucho que ver con muchas de las cosas de por qué a lo mejor la ciencia también está un poco, no voy a decir corrompida per se, porque no lo está, pero sí que es muy difícil a veces triunfar en el mundo académico y entre otras muchas cosas requiere de demasiado esfuerzo por todos los ámbitos. Que por cierto, también ahora que he dicho lo del esfuerzo, me acabo de acordar de que otro de los debates que hubo en la reunión que yo tuve en la empresa y luego también por supuesto en el caso por ejemplo de los bueno, de los debates que os he comentado de Escenio o la gata de Rodinger, se comentaba el por qué las mujeres a veces también tienen la idea en la cabeza, probablemente es culpa de muchos profesores que no saben explicar bien, entre otras muchas cosas, probablemente tienen mucho conocimiento, pero luego hacerlo, o sea, poder transmitírselo a los alumnos es más complicado. Y yo creo que, por desgracia, hay mucho profesor de matemáticas y mucha profesora de matemáticas que no sabe hacer llegar ese conocimiento, o de física y química o de otras áreas de las ciencias, y evidentemente esto es un problema, pero lo más importante no es que sea un problema, es que hay muchísimos casos en los que las niñas especialmente se ve que a partir de los 6-7 años, insisto, por prejuicios, sociedad, educación, etcétera, que esto también hay que cambiarlo, las niñas se creen que si son buenas en matemáticas es porque se lo trabajan mucho, no porque tengan un cerebro tal, y todos sabemos perfectamente que el cerebro de hombres y mujeres puede ser diferente en las hormonas que los estimulan o en distintas cosas, pero desde luego en la capacidad mental no lo es. O sea, un chico y una chica son igual de inteligentes e igual de capaces de hacer infinidad de cosas. O sea, los chicos no tenéis límite y las chicas tampoco. Así que, por favor, todos los que tengáis sobrinos, hijos, nietos, primos, al que sea, pequeño, sea chico, sea chica, decirle que no hay límite, que puede hacer lo que quiera, que es absolutamente libre de hacer lo que quiera. ¿Que quiere ser modisto? Pues modisto. ¿Que quiere ser enfermera? Pues enfermera. ¿Que quiere ser astrofísica nuclear para trabajar en la NASA? Pues también seguro que va a poder. Y que no importa tu género, que tu género es secundario, por favor, que es una estupidez que nazcas hombre o mujer, es una característica y ya está, y no pasa nada. Ya está, perdón, que me he emocionado. Uy, perdón, que me habéis escrito. Hayden Evolution 93 pone ciencias de la salud o ciencias biológicas, que es lo que más conozco yo. Siempre veo más mujeres que hombres, efectivamente. En otros sectores de la ciencia ya no sé porque los conozco menos. Yo también los conocía menos, por eso he buscado un poco una encuesta, aunque a lo mejor las encuestas y las estadísticas tengan su cosa. Pero sí que lo he buscado por eso, porque yo tenía un poco menos de conocimiento, pero parece ser que, según he estado indagando, que efectivamente es así. Hay determinadas áreas que hay un poco más proporción de chicos que de chicas. O sea que, pero bueno, insisto, la cosa es romper los estereotipos. Poco a poco yo creo que también se irá haciendo, igual que a lo mejor hace, pues por ejemplo, hace 50 años seguramente, como bien comentaba, ¿no? Margarita Salas, perdón, ella probablemente cuando empezó pues era muy raro ver a una mujer en ciencia, ¿no? Pues estamos hablando de, pues creo que Margarita Salas empezó los años
30 o por ahí, creo que fue en los 30 o en los 40, me parece que fue cuando estuvo ya en un laboratorio. Claro, en aquella época estamos hablando muchos años atrás, o sea, pero muchísimos, ¿vale? Estamos hablando de lo menos casi 70, 80 años. Fijaos todo lo que hemos cambiado desde entonces. Es que hemos roto muchísimos prejuicios, barreras y hemos cambiado en un montón de cosas. Entonces, yo creo que cada vez el día 11F esperemos y cada vez yo creo que es más así, igual que el día 8M, cada vez hay que reivindicar entre comillas menos cosas porque cada vez se están ganando más en igualdad, en derechos, en que no haya diferencias reales y significativas entre hombres y mujeres y que al final somos todos personas y seres humanos y somos hipercapaces de hacer cualquier cosa. Ese es el mensaje principal que quiero que nos llevemos todos hoy de aquí. Nació en 1938. Ah, ¿ves? Pues entonces me he columpiado, perdón. Nació en 1938, pues entonces si no recuerdo mal... A ver, que lo voy a buscar para no volver a decirlo mal. Perdón. Porque creo que Margarita Salas tiene narices que me lo busqué y os lo puse en una publicación y no acordarme ahora mismo de que Margarita Salas tuvo una época en la que entró a trabajar con Severo Ochoa, licenciada y doctorada. Voy a revisar. Bueno, entre otras cosas, eso, que emigró a Estados Unidos, que fue Margarita Salas, no es por nada. Aquí entre nos. Falleció en el 2019, que era lo que os comentaba. Sí, Aquí, en 1958, perdón, en 1958 conocí a Severo Ochoa, que fue, como digo, su mentor. Entonces, claro, evidentemente, pues imaginaos, cuando ella, Margarita Salas, 1958, o sea, estamos hablando de los años 60. Exactamente, principios de los 60. Gracias, Hayden Evolution 93, gracias. Claro, estamos hablando de los años 60. Pero hay una evolución, fijaos, desde los años 60 hasta ahora, ¿no? En cuanto al tema de la mujer, la igualdad y todo esto, yo creo que había un salto brutal. O sea, pero un salto impresionante. Todavía probablemente hay mucho que mejorar, no dudo en ello. Pero claro, es que son muchos años de por medio. Muchísimos años. Y muchísima evolución social, evidentemente. Entonces, claro, yo no sé por qué he confundido la fecha de nacimiento con la fecha en la que esta mujer empezó a investigar. Perdonadme. Pero bueno, que sí, efectivamente en 1900, como digo, 58, según pone por aquí, 60, pues eso. Fue cuando Margarita Salas ya empezó a investigar y a trabajar más seriamente en el ámbito de la bioquímica. Y la verdad es que, bueno, pues evidentemente, insisto, ha roto seguro muchísimas más barreras de las que tengamos que romper a día de hoy cualquiera de nosotras, desde el punto de vista de prejuicios, de muchas cosas que ponemos de etiquetas por el género. No, igualmente gracias por decírmelo, porque es un columpiado ahí muy grande, que nos hemos ido unos años para atrás. Unos cuantos, muchos años para atrás. En cualquier caso, insisto, os quería comentar también, aparte de recomendaros un poco estas cuestiones de los directos, os quería también comentar, porque me llamó mucho la atención cuando vi el de la gata de Schrödinger, que comentaban, como había 3 youtubers, aunque estaba también la ingeniera de Iberdrola, comentaban él, oye, ¿y la divulgación científica que nosotros hacemos, quién la sigue? ¿La siguen más chicos o la siguen más chicas? Bueno, ahí surgió un pequeño mini debate. Ya sabéis que YouTube hace ahora un algoritmo extraño y recomienda vídeos aleatoriamente y no sabe Dios ni cómo los orienta. Ni siquiera creo que ellos tengan muy claro cómo los orientan, pero bueno. La cuestión es que, aparte del algoritmo de YouTube, que no sé si alguien lo entiende, lo curioso es que se hablaba también en este caso, ¿no?
o en el debate que tuvieron ellas al menos, les surgió el tema de, oye, pues eso, ¿cuánta gente nos ve que sean hombres y mujeres? Y la estadística de YouTube permite verlo, permite que tú veas esos datos. Y de hecho, voy a intentar poneroslo para que veáis cómo, por ejemplo, en mi canal, concretamente, que yo me lo he ido a ver, porque claro, me surgió a mí también la duda. Dije, ajá, o sea que ellas lo han mirado y resulta que la gata de Schrödinger, la hiperactina y en concreto ellas dos comentaban, ¿no? Decían, jo, pues mira, yo he mirado en mis estadísticas y resulta que tengo una proporción de hombres y de mujeres en la que tengo más chicos, tengo como cerca de un 70% de chicos, creo recordar que dijeron, y un 20-30% de chicas. Y yo decía, madre mía, la proporción, como la tienen así o como tal, ¿no? Pero es más alucinante todavía que cuando le preguntaban, sin embargo, a Size Matters, a una tía que se dedica principalmente a hablar de nanociencia, ella comentaba que se había encontrado con que si miraba los porcentajes de personas que la veían y que veían evidentemente su canal, la proporción se disparaba a creo recordar que era un 80 o algo así frente a un 20. O sea, había todavía más hombres que mujeres que veían su canal. Y no obstante también comentaban que dependía en muchos casos incluso del propio vídeo, ¿no? Depende también a lo mejor del tema del vídeo, te lo pueden visualizar más hombres o mujeres, depende. E insisto también en el algoritmo de YouTube, que es un poco freestyle de la vida y que va a lo loco. Pero está interesante hacerte esta pregunta, ¿no? Este planteamiento. A ver, que me voy a poner por aquí en algún lugar. Aquí. Bueno, pues por aquí os enseño la estadística de mi canal para que veáis, porque yo me he flipado. O sea, estaban comentando otras divulgadoras científicas como ellas tenían una proporción chicos y chicas donde los chicos eran mayoritarios, quizás por las recomendaciones de YouTube, quizás porque les interesa más el tema, porque estudian más esas carreras, maybe cualquier razón, porque es muy aleatorio, pero yo en mi caso la verdad es que me sorprendió este dato de aquí. O sea, 79% de mujeres están viendo mi canal y tienen visualizaciones en mi canal. Y un 21% de hombres. O sea, me quedé así, ojiplática, como dicen. Porque bueno, lo de los países sí que sabía que me ven bastantes personas en España, en México, en Colombia, Argentina, Ecuador, a los cuales os mando a todos un saludo desde por aquí. Y bueno, que la franja de edad pues anda entre los 18, 24, 25, 34 los que más, y luego ya algunos de 35, 44, ¿vale? Esto no me sorprende, pero que haya tantas mujeres, pues oye, a mí, ¿qué quieres que te diga? A mí como mujer me alegra la vida, la existencia, por favor, es maravilloso. Me parece fantástico, pero fantástico no os hacéis una idea de cuánto. Porque eso significa que entonces hay muchas mujeres interesadas en ciencia y que os gusta la divulgación científica. ¿Cuál? Está maravilloso. También, por supuesto, que os gusta a los chicos, por favor. Que la ciencia es necesaria de ambos sexos siempre, en todo momento. Porque lo que no ve una por un lado lo verá otro, y lo que no ve otro lo ve una. Yo siempre he dicho que esto de la guerra de sexos de verdad es ridículo. Si cada uno tiene una mejor característica o mejor visión, hay mujeres que tienen una imagen, una imagen no, una capacidad visual tridimensional brutal, y hay hombres que no tienen ninguna. Y aunque es verdad que en general se atribuye esa característica a los chicos en vez de a las chicas, de verdad, de verdad, no nos peguemos por las cualidades, sino por intentar sacarle el mayor rendimiento posible, independientemente de cuál sea vuestro sexo o vuestro género. Que al final, insisto, no es más que una pequeña diferencia.
Y como decían también en una película antigua que se llama La costilla de Adán, las pequeñas diferencias entre hombres y mujeres son muy bonitas, muy importantes, pero sobre todo son algo que nos hace trabajar mucho mejor cuando trabajamos juntos. No tiene que ser un tema de discrepancia y de pegarnos. No es el tema. Así que básicamente os quería comentar eso. Y tenía por aquí, a ver, no, esto es de mi canal de YouTube. Vale, voy a cerrar eso. Vamos a ver. Es que tenía por aquí otra cosa que os quería yo comentar. Bueno, me podéis comentar lo que queráis, mientras lo busco, porque no lo encuentro ahora mismo, pero mientras tanto podéis escribirme. Aquí está. ¿Por qué de gratis me echáis un piropo? Eso no, por favor, no. No, por favor, os lo pido. No me digáis cosas que no son verdad. Muchas gracias, pero vamos, no hacía falta. Bueno, os comento que lo he encontrado al final. He tardado, pero lo he encontrado. Estamos encantadas de verte. Pues os he de decir una cosa, encantados de verme, no deberíais de estar porque muy mal, muy mal. No está la cosa para que se vea una aquí. No. No es plan, no es plan. Por favor, no. Os iba a comentar, me recentro a mí misma. Os iba a comentar porque he encontrado antes así como un mini resumen de algunas mujeres que, que se encontraron precisamente un poco invisibilizadas con respecto a los premios Nobel. Ya sabéis que los premios Nobel, bueno, eso es una lotería inventada por cuatro, como digo yo. Vaya Dios a saber cómo reparten los premios Nobel y yo no sé, no tengo muy claros de verdad los criterios, por no decir que no creo que nadie los tenga claros, pero bueno. Aparte de que puedan llegar a ser machistas o de que puedan llegar a ser un poco, no sé si la palabra más correcta sería elitistas. Oh, me habéis hecho spam. Madre mía, menos mal, yo no me lo hago y me lo hacen los demás. Maravilloso, muchas gracias. Yo no me lo hago porque siempre me olvido, me pongo nerviosa, me centro más en otras cosas, como en configurar el Twitch para que se me oiga, y al final nunca lo comparto, soy un desastre. No pasa nada, luego lo compartiré, que ahí estará. Aquí. Entonces, perdón, nuevamente me recentro. Que lo que os iba a decir, que he estado leyendo antes algunos casos de mujeres que fueron invisibilizadas dentro de los premios Nobel y fueron favorecidos, pues, los chicos en vez de estas mujeres. Entre los casos, pues, más conocidos, pues, por ejemplo, estaba el caso de que en 1903 Marie Curie, ya sabéis quién es Marie Curie, una grandísima señora que descubrió la radiactividad, fue incluida en el Premio Nobel de Física solo por la insistencia de un miembro del comité del Premio Nobel que además abogaba por las mujeres científicas,
que en concreto era el matemático sueco, Magnus Goesta Mittag Leffler. No sé si lo he dicho bien, pobrecillo, es que tiene un nombre que para mí es un poco complicado. Y por sus compañeros y demás también, que insistieron mucho, y sobre todo su esposo, Pierre Curie, que insistía mucho en que ella fuera la primera mujer en recibir un premio Nobel porque, jolín, es que se lo había ganado. Y es curioso porque, bueno, una de las muchas cosas que yo creo que ya os he contado de Marie Curie en su momento es que, aun siendo una mujer polaca de origen, se pasó prácticamente el 90 y pico por ciento de su vida, es decir, se pasó muchísimo más tiempo en Francia. Hizo sus grandes contribuciones sobre todo dentro de las investigaciones de lo que sería Francia. Entonces es curioso que nunca fue admitida en la Academia Francesa de Ciencias. Una estudiante suya, que era Marguerite Perey, fue de hecho la primera mujer admitida, pero ya en el año 1962. Fijaos la cantidad de años entre medias, lo que os decía de cómo hemos ido evolucionando, cómo ha ido cambiando la historia de la mujer y la niña en la ciencia y por supuesto de todo, ¿no? De todo el colectivo femenino a lo largo de la historia, que al final va ligado también con la ciencia y con todo el universo, claro, con toda la sociedad, quiero decir. Otro de los casos conocidillos fue el de 1934 con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, que fue otorgado a George Whipple, a George Richard Minot y a William P. Murphy, quienes sintieron que su compañera de trabajo, que se llamaba Frieda Rothschild Robbins, fue incluida por su sexo, según ellos. Sin embargo, la científica compartió el dinero del premio perdón, el problema es que me lo estaba leyendo y me he liado yo sola. El tema es que los tres compañeros, George Whipple, George Richard Minot y William P. Murphy, consideraron un poco como que Frieda Rothschild Robbins no tenía que estar técnicamente con ellos en el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, pese a que había trabajado perfectamente con ellos. Sin embargo, como digo, esta idea realmente George Whipple, no la compartía porque él sí que pensaba que su compañera se merecía el Nobel como coautora precisamente de todas esas publicaciones que había hecho él. Entonces él sí compartió el dinero del premio Nobel con ella, pero sus otros dos compañeros no. ¿Veis? Esto es lo que decía, de que hay hombres muy tontos, que por suerte son los mínimos. Luego hay gente extraordinaria, como este señor, que dijo, no, ella también ha trabajado como nosotros y es coautora de todos mis artículos y de todas mis publicaciones y está trabajando conmigo a saco. Pues la conclusión es que esta mujer se merece, pues eso, ese premio y demás. Como a nivel académico no se lo dieron, pues él lo quiso intentar dárselo aunque fuera a nivel económico, lo cual me parece por lo menos bonito por su parte. Bien está, bonito. Otro de los casos sonados o conocidos es que en 1944 el Premio Nobel de Física, que se le otorgó a Otto Hahn como único destinatario en principio, realmente con Otto Hahn había estado trabajando Liz Meitner, que creo que os puse ya el hilo de esta maravillosa científica, que realmente había trabajado con él y había establecido las bases teóricas sobre la fisión nuclear. De hecho, ella acuñó el término per se, así que Meitner no fue, sin embargo, reconocida por el Comité del Premio Nobel, en parte debido, por supuesto, a ser mujer y en parte debido a su identidad judía, que también estaba perseguida en aquel momento por la Alemania nazi y demás. Entonces ella se vio obligada por la ley para restauración del servicio civil profesional, que prohibía precisamente al sector y al colectivo de los judíos ocupar cargos relacionados con el gobierno, incluso con la investigación. Así que inicialmente su ciudadanía austriaca la protegió de la persecución, pero al final tuvo que huir de Alemania después de la anexión de Austria por parte de Hitler ya en el año 1938. Y pues en medio de todo esto, insisto, en el año 1944 pues no fue tenida en cuenta, pese a ser una investigadora que fue la que acuñó al final el término, ¿no? Aunque estuviera Otto Hahn, que también seguro que el hombre hizo sus aportaciones, pero rabia tan tonto que no fue el único.
Otro caso sonado también fue el de 1950 con Cecil Powell, quien recibió el Premio Nobel de Física por su desarrollo del método fotográfico de estudiar procesos nucleares y por el descubrimiento resultante del pión, ¿vale? Y de hecho, Marietta Blau, de la cual ya también os hablaré más en detalle, muchas de las científicas que estoy diciendo ahora las contaré más en detalle, contando toda su vida, porque no lo he hecho y las tengo apuntadas para hacerlo, ¿vale? Pero Marietta Blau hizo un trabajo pionero en este campo y Erwin Schrödinger, que la nominó para el premio Nobel junto con Elsa Wambacher, como premios Nobel que podían haber ganado el premio Nobel de Física, no fueron aceptadas por la academia, porque como la academia es así, un poco tonta, pues ¿qué le vamos a hacer? Y las excluyeron, básicamente, simple y llanamente por ser mujeres. En 1956 también hubo otro caso, en este caso eran dos físicos chino-estadounidenses, que eran Sun Dao Li y Chen Ningyan, que predijeron la violación de la ley de paridad en interacciones débiles y sugirieron un posible experimento para poder verificarlo. Ya en el año 1957, un añito más tarde, Xianxin Wu, realizó el experimento necesario en colaboración con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología y mostró así esa violación de la paridad en el caso de la desintegración beta. Y el Premio Nobel de Física de 1957 fue otorgado, sin embargo, a los dos físicos varones que he comentado previamente y a Xianxin Wu, que es la mujer, fue completamente omitida. Ella solo recibió el premio Wolf en 1987 en reconocimiento por su trabajo, pero no se la dio el Nobel, pese a que había sido ella, ¿sabes? La que lo había demostrado. O sea, los otros lo plantean, pero se llevan el Nobel en el caso de ella. No, en el caso de ellos sí. Yo le hubiese dado el Nobel sinceramente a los tres, a ellos probablemente por tener la idea, ¿no? O por plantearla, y luego ella pues por hacer el experimento. En realidad es una cosa mutua, pero bueno. Año 1956, lo que os he dicho, mucha evolución, poco después, gracias a Dios. En 1958, otro caso también conocido fue el de Joshua Lederberg, que compartió un premio Nobel de Fisiología o Medicina con George Biddle y con Edward Tatum. Los microbiólogos, concretamente Joshua Lederberg y su esposa Esther Lederberg, junto con Biddle y Tatum, desarrollaron sobre todo las placas de replicación, que es un método de transferencia de las colonias bacterianas en una placa de Petri, ¿vale?, hacia otra placa de Petri, y que esto es vital sobre todo para la comprensión de la resistencia de los antibióticos. Entonces, Esther Lederberg, que fue su mujer, no fue reconocida por su trabajo vital en este proyecto de investigación, pese a que su contribución fue primordial para esa implementación exitosa de esta teoría. Además, tampoco recibió reconocimiento por su descubrimiento, un descubrimiento hiper importante, que es el fago lambda, y por sus estudios también en el factor de la fertilidad o el factor F, que también os los he contado en todos los vídeos de microbiología, que os recomiendo que los vayáis a ver, que están en el canal de YouTube y que son súper chulos, y es que es un tema súper extenso como para que lo cuente aquí ahora, pero de verdad que merece mucho la pena. Así que pensar que, sobre todo, que para que os hagáis una idea, aquellos que no sepáis de qué hablo, el fago lambda, el factor F, el tema de la resistencia a antibióticos y por supuesto el cultivo en placas Petri son esenciales en todo el mundo de la microbiología, de los estudios en investigaciones incluso genéticas, bacterianas, de enfermedades. O sea, estamos hablando de un montón de cosas con un montón de aplicaciones que a día de hoy, no, vamos, es que, o sea, es todo revolucionario. Y sin embargo, pues veis, pues esta mujer no fue reconocida por ningún sitio. Pues muy mal. Marido, muy mal. 3 puntos menos para el marido. Hoy es San Valentín, pero yo a ese marido le hubiese quitado 3 puntos. Muy mal. Y luego ya el último caso que he encontrado así un poco, como digo, es un poco pack, que me he encontrado por aquí. Que a finales de la década de 1960, Jocelyn Bell Burner, nacida en el 1943, o sea, que para este entonces tendría unos 20 y pocos añitos, o 18, 20 añitos, muy joven, descubrió los primeros pulsares de radio. Y por este descubrimiento, en 1974, se le otorgó el Premio Nobel de Física a su supervisor, que se llamaba Anthony Hewitt.
y a Martin Ryle, citando a Lewis y a Ryle por su trabajo pionero en la radioastrofísica. Pero a Jocelyn Burnell se la deja completamente fuera de esta historia. Y como estudiante de doctorado en el momento de su descubrimiento, pues sintió que el esfuerzo que había hecho y el esfuerzo intelectual que había sido principalmente el de su supervisor y tal, pues la omisión de ella en el premio Nobel pues fue muy criticada por los varios astrónomos prominentes, incluidos Fred Hoyle, y también Joseph Sikslovsky, qué complicado, ganador de la medalla Bruce, ya luego en 1972, que buscaron a esta mujer, a Jocelyn Burnell, y pues intentaron como darle un poco de reconocimiento ya en el año 1970 y dijeron: señorita Bell, usted ha realizado el mayor descubrimiento astronómico del siglo XX. Ole. Pero lo dicho, fijaos cómo tal. Esto, por ejemplo, también volvemos a lo que os he comentado anteriormente de por qué claro, trasciende el nombre principal, el que dirige el proyecto, pero realmente no es el único que está trabajando en ese proyecto. Y aunque a día de hoy es verdad que va el principal y luego suelen ir el resto de autores y coautores que trabajan, incluso los en muchos casos no aparecen, pero en otros sí que aparece un estudiante que esté trabajando en la tesis, una persona que está haciendo un trabajo fin de grado o un trabajo fin de máster o tal, pero hay otras veces que no. Y su trabajo también ha estado ahí. Ellos también han aportado sus investigaciones, sus horas, su trabajo a desarrollar ese proyecto. Y a veces no se tienen en cuenta. Así que es una pena. Esa invisibilización también de ya no ni siquiera ni de la mujer ni de la niña en la ciencia, como digo, sino incluso de determinadas categorías dentro de lo que sería la propia ciencia, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tiene miga el asunto, ¿eh? Tiene eso aquel. ¿Qué más? ¿Qué más? Os iba a comentar ya alguna cosa más. Mientras busco la otra cosa que os quería comentar, os leo, todo lo que me queráis comentar. Tenéis dudas, tenéis preguntas, queréis hacer reivindicaciones, también se os deja. No hay ningún problema. Aquí, a ver. Aquí está. Aquí está. Voy a ver un momento. Que te recuerdo a Álvaro Chirou. Uy, no sé quién es Álvaro Chirou. Ponéis el volumen tan bajito que me lo tengo que subir. Ay, perdón, es que... Oye, os juro que estoy con un micro top pro, ¿eh? Estoy con... Mira, lo voy a enseñar. Bueno, si no me lo cargo, os lo enseño. Mirad, esto es mi micro. Esto me lo han regalado hace no mucho. ¿Veis que tengo micro? Micro pro. Micro ya de youtuber profesional. Y me decís que no se me oye. Manda narices, que no se me oye. Pues no sé, intentaré arreglarlo para la próxima vez. Porque esto no puede ser. No me lo puedo creer. No. Así... Yo qué sé, si es que yo os juro que tengo en el OBS Studio todos los volúmenes al máximo. Es imposible que no me oigáis. En teoría. En la práctica ya veo que no. Pero en teoría no deberíais de tener problema en verme. Ni en oírme. Las cosas del internet y de las computadoras. Que son así, espaciales. Vale, pues he encontrado otra personita a la que os quería así mencionar en este directo.
porque es alguien que también haré un hilo contándoos cositas de ella, pero bueno, para que la conozcáis un poco también, porque estamos hablando de una mujer del siglo XII, siglo XII, sí, que se llama Trota de Salerno, que fue conocida también como Trocta o Trota o Trótula di Ruggiero, que fue la primera estudiante y luego además profesora de la Escuela Médica Salernitana, el primer centro médico sin conexión de hecho con la iglesia que existió en esta época, en el siglo XII, y considerado por muchos autores como de hecho la primera universidad de Occidente, esta que os comento. Bueno, pues esta mujer, que como digo es una mujer bastante curiosa su historia, Trota pertenecía a una familia adinerada, ¿vale? Cuando era joven, de hecho, se encontraba en una plenitud de la Alta Edad Media, ¿vale? Coincidió en esta época histórica. Y aunque iba avanzando todo el tema del urbanismo poco a poco, las cruzadas también estaban en pleno apogeo y se abrían además nuevas rutas, como ya sabéis, de comercio, intercambio cultural y demás, ¿vale? Un poco para poneros en contexto social y un poco de la época. Bueno, pues entre otras cosas, su época también tuvo el tema de que la ubicación del Mediterráneo permitió, porque esta mujer era italiana, como creo que os he dicho, permitió en toda la zona del Mediterráneo el fusionar el conocimiento grecorromano en esta época con la tradición islámica y judía. Además, también fue pionera en la admisión de las mujeres en los estudios y Salerno era en esa época el lugar para ser visto y su escuela de medicina concretamente se convirtió en la más prestigiosa del siglo XI en Europa y en el mundo, ¿vale? En la Edad Media, como me imagino más o menos os acordaréis de cuando estudiabais un poco geografía en vuestra vida, el ejercicio de la medicina estaba completamente vedado en esta época para la mujer, salvo la práctica de la obstetricia, ¿vale? Salvo el tema de el parto, ¿vale? De las mujeres y los cuidados al niño en sus primeros meses. Básicamente la lactancia y cuestiones similares, ¿vale? Lo que eran las nodrizas, las mamás, las... Creo que hay otro término para decir a las que dan la lactancia si la madre no puede, ¿no? Pero bueno, básicamente funciones similares. Eso sí estaba en manos femeninas, pero el resto no. Bueno, pues Salerno, que estaba abierto sobre todo a la vocación médica femenina principalmente, pues no obstante pronto surgieron los nombres de 5 mujeres expertas en el arte de curar, entre ellas la italiana Trota. También estaban las alemanas Constanza y Calenda y las judías como Rebeca Guarna o la musulmana Abela. Ellas simbolizaban así la conjunción de los saberes cristianos, judíos y árabes. Y entre todas ellas destacó sobre todo Trota, quien llegó a ocupar un lugar de hecho muy importante en el campo de la ginecología y de la obstetricia. Y su marido, que se llamaba Giovanni Plateriaus, era médico y uno de los fundadores de esta escuela de Salerno. ¿Qué más os cuento? A ver, por aquí, de esta mujer que me parece interesantísimo. ¿Me oyen? Maravilloso. Este es al... A ver, voy a coger un momento. Voy a ver si me se abre lo de Álvaro Chirou. Porque es que ya tengo intríngulis. ¿Por qué soy como Álvaro Chirou? Oye, pues ya Álvaro Chirou le oigo muy bien, ¿eh? No sé, seré yo. Igual es que tengo el volumen al tope, ¿eh? Que también puede ser. Como lo he subido al tope para que me oigáis, a lo mejor yo ahora lo oigo muchísimo más alto de lo que debería. Bueno, maravilloso, ¿eh? Tiene pinta de que se explica súper bien. Todo se ha dicho. Os sigo contando cositas, perdón, que me distraigo. De Trota, como os digo. Que bueno, entre otras cosas. A ver dónde estaba, que se me pierde. Aquí. Comentan que aparte de esta escuela de Salerno, que fue súper importante porque brindó efectivamente, como digo, a las mujeres
que tenían la vocación médica la oportunidad de estudiar y que fue el primer centro que permitió el libre acceso, sobre todo a la mujer, a la formación médica y a titularse, aunque fuera muy específicamente en obstetricia y en cuidados de los lactantes y demás, pero bueno, ya era un principio. No limitó su campo de acción a las enfermedades de la mujer y el cuidado de los lactantes, sino que también amplió al ejercicio de la medicina en general, y por eso Trota es conocida como una de las mujeres que rompió uno de los primeros prejuicios en este sentido. Se hizo su obra, o mejor dicho, la obra de Trota, se denominó Trótula, concretamente por lo que ambos nombres se confunden en muchos casos, pero sí que es verdad que su obra se basó en los problemas médicos de las mujeres principalmente, porque fue de lo que más investigó, y escribió el más célebre tratado de obstetricia y ginecología de la Edad Media, conocido como Trótula Mayor. Este consta de hasta 60 capítulos y trata sobre la menstruación, la concepción, el embarazo, el parto, el control de la natalidad y diversas enfermedades ginecológicas que podían llegar a tener las mujeres y de otros tipos, así como sus remedios que se pudieran aplicar. Se usó como texto de medicina por cientos de años, incluidos hasta el siglo XVI. Sus teorías médicas también fueron muy avanzadas para su tiempo e inclusive sobre las causas y los tratamientos de la infertilidad llegó a señalar que es igualmente frecuente que la concepción se vea impedida por un defecto del hombre como de la mujer. Bueno, esta mujer yo no sé cómo no la quemaron en la hoguera por decir eso. Estoy alucinada. O sea, es la primera mujer en el mundo que llegó a decir que realmente el defecto podía estar en el chico o en la chica. Claro, pensar que históricamente en la Edad Media si no tenías hijos la culpa era tuya, no era del hombre, ¿sabéis? Lo siento por los chicos que estéis aquí, no es una crítica para vosotros, es una crítica para la sociedad que en aquel momento era hipermachista. Así que horrible, me parece horrible, muy feo, muy mal. Estáis de broma por el chat. Qué gente, sí. Me encanta, pasároslo bien, que es lo importante. Y si sois todo oídos, todo orejas, muy bien, así está bien. Bueno, como os comentaba, que las teorías médicas de Trota, que eran muy avanzadas sobre todo porque incluían causas y tratamientos, como digo, de infertilidad, y llegó a decir básicamente que los hombres también podían tener el defecto para no tener hijos. También Trota impuso un pensamiento que iba contra la creencia religiosa de aquella época, que dictaba que el dolor de la mujer en el parto y otros aspectos de la vida se debían al rol de Eva en el pecado original, y sus escritos reflejaron además ideas muy avanzadas para su tiempo. Un ejemplo fue el apoyo que brindó a que se suministrasen opiáceos a las mujeres durante el parto para mitigar así el dolor, y una práctica que entonces era muy perseguida sobre todo por las autoridades y por la Iglesia, pues ella la llevaba a cabo. En su obra también describió, entre otras cosas, diversas técnicas quirúrgicas que postuló luego la importancia sobre todo de dar una eficaz protección perineal, e hizo descripciones de avanzadas partes como las episiotomías, que son... Esto a mí me suena un montón. Os voy a decir que es una episiotomía para que veáis. Así aprendemos más cositas. La episiotomía. Es una incisión que se hace en el perineo, el tejido entre la abertura vaginal y el ano, durante el parto para poder permitir que el bebé salga mejor, aunque el procedimiento antes era una parte rutinaria del parto. Ese ya no es el caso actualmente. No obstante, en aquel momento se hacía para facilitar la salida del bebé y no que no se quedara, claro, el bebé encajado y no pudiera salir. Lógico, normal. Estamos hablando de la Edad Media, también os digo, pero vamos, una evolución también importante en esto. Qué curioso, la de cosas que aprendo, de verdad, me alucina. En fin, que ella ponía especial énfasis sobre todo en la evaluación amplia e integral de los pacientes siempre también, no solo centrada en los síntomas más llamativos, sino también en aquellos que parece que no son importantes.
También sobre todo estudió medicina general, inclusive la piel, la higiene y la cosmética, porque pensaban que también eran importantes para mantener evidentemente una buena salud. Su época en cuidar de la higiene diaria y practicar el ejercicio físico regular, así como hacer masajes con aceites o mantener una dieta equilibrada y saludable, que a día de hoy se conoce que son prácticamente los pilares de toda buena salud y de todo buen sistema inmunológico fuerte, actualmente sí se sabe, pero insistimos, en la Edad Media no se conocía. Qué fuerte. ¿Cómo os habéis quedado? Si es que a mí lo que me flipa es que hay gente que ha habido es que ha habido personas tan inteligentes en determinadas épocas de la vida que me parece una pena que estuvieran en el tiempo equivocado. Porque esta mujer, imaginárosla muchos siglos más adelante, es que hubiese sido la leche, maravillosa. O quizás no, porque a lo mejor era muy pionera para su época, pero en otra época se hubiese quedado corta, no lo sé, todo es posible. Pero yo creo que si era pionera para su época, pues no me la quiero imaginar si hubiese nacido en siglos y siglos después. Hubiésemos alucinado. En cualquier caso, os sigo comentando de lo que leo, que pone que completó todo esto con simples y curiosas recetas de cosmética femenina principalmente, que incluían una crema para eliminar, por ejemplo, arrugas, fórmulas del lápiz de labios con miel, jugos de remolachas, calabazas, aguas de rosas, infusiones. Era prácticamente una botánica en toda su esencia y además un boticario de los antiguos, de esos que sabía cómo trabajar con todo tipo de materiales y de plantas para poder llegar a cuidar lo mejor posible el cuerpo. Me encanta, maravillosa. Es que maravillosa. ¿Cómo os habéis quedado? Yo me he quedado loquísima. Bueno, a ver, perdón, que hacen aquí un pequeño comentario y es que, aunque todos esos elementos de la obra de esta científica pionera en esta época de la Edad Media y demás eran bastante novedosos y eran muy llamativos sobre todo para la época, su fama creció mucho y sus libros sobre todo fueron muy copiados y demás durante varios siglos. De hecho, el descubrimiento de la imprenta por Gutenberg fue de hecho su obra, fue la primera impresa en algunos países y concretamente la primera vez que se imprimió fue en 1554. Qué fuerte. ¿Cómo te quedas? Por supuesto, el gran avance del parto, aparte de por esta grandísima mujer que seguro que aportó información valiosísima, como otras muchas, seguro matronas, médicos, ginecólogos y personas súper importantes, la esterilización, el lavarse las manos antes de los partos, ha sido un antes y un después. Para la vida de niños, de mujeres, de mogollón de cosas. Qué gran verdad, Hayden Evolution 93. Qué gran verdad. De hecho, no estoy segura ahora. Ahora lo voy a buscar, ya que estoy. Ahora lo busco. Termino de leer esto, que quedan 3 líneas, que pone aquí precisamente que las enseñanzas ginecológicas de esta mujer, de nuestra querida Trota, la convirtieron en una pionera y en la primera mujer con un mayor prestigio en obstetricia y ginecología de la Edad Media, precisamente por todos los tratados y todo lo que os he comentado. Pero sí que es verdad que incluso con todo lo que había en contra de ella en esta misma época, su rol es importante como mujer y como médica sin lugar a dudas, así como su inteligencia y sus dotes especiales, tanto de maestra como en innovación para el tema de obstetricia principalmente y de ginecología, que sin ella quizás no se hubiesen avanzado en estos términos, salvo muchas vidas sin lugar a dudas. Oh, qué bonito. Iba a buscar, a mí me encanta, es que termina muy bien ahí como lo han escrito. Iba a buscar. Porque esto. Pues mira, Lo que comentaba por aquí Hayden Evolution 93, de efectivamente que el lavado de manos fue una medida sanitaria súper, hiper, mega importante para el parto, por supuesto, que no deja de ser una pequeña cirugía, y por supuesto para todas las cirugías y todos los tipos de ámbitos de la medicina. He leído por aquí que este descubrimiento, que yo tenía mis dudas, me sonaba que era por esta época, pero lo quería confirmar para deciroslo bien,
Ese descubrimiento, ese gran punto, se hizo en la primera mitad del siglo XIX. Y aunque hubo muchas controversias y muchas historias, la verdad es que fue un momento crucial en la medicina, por supuesto, porque el lavarse las manos e higienizarlas, bueno, ahora lo estamos viendo con el COVID, ¿no? Eh, es fundamental, es que elimina muchísimos microorganismos y muchísimas bacterias y un montón de, bueno, microorganismos en general, bacterias, virus, etcétera. Y evidentemente, pues es que es súper importante para protegernos de tantas enfermedades. Pues eso, ahora mismo lo estamos viendo del COVID y de, jolín, de un montón de bacterias y un montón de cosas, ¿no? Que antes, cuando había menos higiene personal y por supuesto menos higiene de manos, antes de principios del siglo XIX, pues eso, pues había mucho más problema. De hecho, el hombre que lo hizo parece ser un doctor húngaro llamado Ignaz Semmelweis, quien ya en 1846 implantó un sistema de lavado de manos en el Hospital General de Viena, donde él trabajaba, para prevenir así una infección cruzada. Sus hallazgos, de hecho, conllevaron un descenso de la mortalidad por la fiebre puerperal, que era muy típica de procesos posteriores a una cirugía. Y años más tarde, una enfermera británica llamada Florence Nightingale fue pionera de la higiene médica obligatoria en el hospital de campaña donde trabajaba, ya en plena guerra de Crimea, que también ayudó precisamente a este tipo de problemas para que fueran cada vez menos comunes en la medicina. Luego, por supuesto, el saneamiento, alcantarillado, cuidados de las calles, hogares, etcétera, pues fueron haciendo que todo esto se fuera disminuyendo y las enfermedades pues cada vez fueran a menos. Comentan también aquí, curiosamente relacionado con esto, yo creo que no está de más comentarlo, es un tema cuando menos curioso, que a pesar de todos estos sistemas que tenemos como muy asociados ahora en los países desarrollados, hay muchos países en vías de desarrollo o subdesarrollados todavía que su suministro de agua corriente no está suficientemente extendido y sobre todo no está el agua limpia, sino que está llena de heces y de otras cuestiones. Y parece ser que pues esto está provocando, claro, que haya muchas enfermedades diarreicas o infecciosas ligadas a falta de saneamiento de las aguas, un poco por lo que comentaba antes con el, bueno, lo comenté ya en el anterior vídeo de Sanji Mujiwara 25, que el Campylobacter es una bacteria que efectivamente genera diarreas, y las bacterias en su mayoría, junto con la E. coli, sobre todo, es una de las que genera, la de la E. coli, perdón, lo he comentado en el directo de hoy. La E. coli es una bacteria que nosotros tenemos de manera natural en nuestro intestino, pero claro, la E. coli no es la única bacteria que existe en nuestro intestino, pero sí que es una que es bastante importante en nuestra microbiota interna. ¿Qué ocurre con esto? Que, claro, si tú tienes tu cantidad controlada de E. coli, pues todos vivimos a gusto, felices, y vamos al baño cuando tenemos que ir y ya está. Pero si tú bebes agua contaminada de E. coli, es que no quiero ser muy escatológica, pero vaya, de agua contaminada de heces de otra persona o de ti mismo con E. coli, pues lógicamente eso lo que va a suponer es que las cantidades de E. coli de tu intestino van a ser mayores, y por ende lo más probable es que luego tengas una diarrea y un malestar muy chungo. Exacto, son bacterias diarreicas, básicamente. Entonces, pues esto es lo que pasa un poco con el E. coli, ¿vale? Entonces, claro, pensar que en estos países donde todo eso no está desarrollado, pues tienen muchos problemas de esta índole porque sus aguas no están limpias. Y de hecho, os diré, que a lo mejor no lo sabéis, pero se han ido cada vez diciendo más casos de cómo efectivamente hay COVID, o sea, restos del virus del COVID los hay en las heces y en las orinas de las personas que evidentemente han pasado por el virus y tal, y que eso está llegando a nuestras aguas residuales, es decir, a nuestras aguas fecales y demás, y que eso, dentro del maravilloso ciclo del agua, también acaba llegando un poco probablemente al agua que nosotros estamos bebiendo.
que se supone que no, porque está depurado, etcétera, pero se han visto por lo menos que en aguas fecales de Cataluña y de un montón de sitios. Yo lo leí con Cataluña la primera vez, también creo que lo ha habido en China, lo ha habido en no sé si era también en Reino Unido donde lo habían visto y tal, lo habían medido y habían visto que había cantidades importantes del coronavirus en estas aguas. Así que imaginaos, si no las depuramos, si no las limpiamos, si no tenemos un buen saneamiento, ya la pandemia sería 3000 veces peor de lo que es ahora. Y eso también nos lleva al por qué ha sido peores las pandemias antes, ¿no? De hecho, es que me hace mucha gracia. Mirar, dentro de la historia del saneamiento de las aguas y de la higiene de manos pone, en 2020, durante la pandemia del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomendó especialmente el lavado de manos como una de las formas de prevenir la infección e incluso resulta mucho más eficaz en el caso de la población no infectada que el uso de guantes. Dado que el uso de guantes no deja de ser una superficie que puede adherirse a la que puede adherirse el virus y por tanto te lo puedes contagiar. Sin embargo, las manos adecuadamente higienizadas, pues con el jabón nos lo cargamos. Así me gusta. Y también el gel desinfectante de manos que contenga un 60% de alcohol también puede servir como evidentemente agente antipatógeno, es decir, agente ahí para cargarse a los bichos, a las bacterias, a los virus y así no nos ponemos malitos. Me parece fantástico. Mira qué cosas. Así que nada, pues esto era un poco como ha salido el tema de coalición con nuestra querida Trota, pues lo quería comentar. Así que nada, espero a ver si me decís algo más, porque yo es que ya he acabado con la lista de cosas que tenía apuntadas. Y qué cosa más triste. Es que no tengo más cosas apuntadas. Esto es de lo que me había preparado. Pensaba que no, pensaba que iba a tardar mucho más en contaros todo esto que tenía yo para aquí apuntado, pero no, ya está, ya he contado todo lo que tenía apuntado. Que he hecho un monólogo aquí muy pro mujeres, pro la ciencia y pro todas estas cosas. Bueno, hay una cosa que no he hecho, que si queréis sí la puedo hacer, y es que no he contado o no he dicho, porque yo me dediqué a la ciencia, o sea, porque me dediqué yo a la ciencia y porque estudié yo ciencia, que a lo mejor eso es algo que he visto mucho en diversas científicas. Nada, no te preocupes, Gambrinos, no pasa nada. Muchas gracias por estar, que es lo más importante. Y que no te preocupes, si tienes que hacer otra cosa, pues márchate, sé feliz, sé libre y ya verás el directo. De hecho, tengo que investigar e intentaré subirlo también a YouTube, creo. Porque me he enterado hoy de que esto no se mantiene aquí, o sea, esto en X días se va a borrar y me da mucha lástima. No, esto hay que subirlo en algún momento. Mira, por aquí me dan una idea. Muchas gracias por comentarnos todo esto. Hombre, de nada, es que yo cuando he leído la historia de estas mujeres he dicho, por favor, hay que hablar de ellas un poquito. Conocimiento máximo, por favor. Y aún así ya os contaré más cosas de ellas, porque ya os digo, me he apuntado los nombres e investigaré para haceros publicaciones específicas de cada científica, porque es que creo que merece la pena. Hay que hacer visualización de ellas. Visualización, no, perdón. Visibilización de ellas. Visualización es lo que hacemos en los vídeos del canal. En fin, no pasa nada. Esto demuestra que ya llevo mucho hablando y que ya tengo dislexia. El área de Wernicke y la de Broca están flipando ya. Me comentan por aquí. Coméntanos sobre lo que te parecen algunos divulgadores de ciencia. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos y ellas? Divulgadores de ciencia. A ver, yo soy muy fan, porque me gustan mucho. Bueno, la gata de Rodinger me encanta. Me parece una tía fantástica. Hace un contraste de la información muy bueno.
Para no ser alguien que es divulgadora, o sea, es divulgadora científica, pero es periodista científica, como dice ella. Y la verdad es que creo que tiene súper mérito, porque la tía respeta mucho las fuentes y la ciencia y intenta hablar con gente que sabe más que ella y tal. Entonces eso me gusta mucho de ella. En ese sentido me recuerda mucho a Javier Santaolalla, que es un tío que sabe un montón, pero cuando no sabe de algo dice, voy a colaborar con alguien y ala, pum. Y te pone a alguien a colaborar que sepa más del tema. Así que Javier Santaolalla me parece también que hace un contenido súper chulo. Además es un tío que me hace un poco de gracia cuando habla. No sé por qué, quizá por el acento, pero me hace mucha gracia. ¿Qué más divulgadores? Mirar, hoy me he visto un vídeo de Patri Tezanos. Soy muy fan de Patri Tezanos, Antroporama. Me parece que es una tía que hace unos vídeos súper curiosos, súper interesantes. Hace una edición súper chula, muy didáctica, muy divulgativa. Sobre todo creo de verdad que lo hace muy divulgativo, que es algo que a mí a veces me cuesta. Lo comentaba ayer con alguien de mi círculo íntimo, como digo yo. Que efectivamente yo hay vídeos que los hago un poco más orientados didácticamente porque no sé cómo hacerlos divulgativamente hablando. O sea, hay partes que me es más fácil divulgar y hay otras que es más fácil simplemente hacerlas un poco más didácticas. Pero creo que está súper bien. Didáctico, divulgativo, al final siempre acabas aprendiendo algo. Es de verdad que lo divulgativo es un poco más para todos los públicos, lo didáctico empieza a llevártelo ya a otro tipo de público, digámoslo así. Pero incluso yo me he sorprendido porque hay mucha gente que me ha dicho, oye, que me he enterado mejor contigo que con un profesor. Y yo, pues yo no considero que explique tan bien, pero bueno, se agradece, ¿no? Que lo valoren así. Así que nada, yo me alegro un montón de que os sirvan los vídeos de YouTube y que vaya subiendo las suscripciones en el canal y todo esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, de las muchas cosas que yo creo que también hay que tener en cuenta dentro de los muchos divulgadores científicos que a mí así que me gusten. Eh, Hombre, la hiperactina, por favor, la hiperactina es genial, es maravillosa. Es una tía que yo creo que hace las cosas súper sencillas, muy divulgativas. Tiene montajes súper chulos en sus vídeos, hace directos muy chulos también por aquí por Twitch. Creo que tiene súper de mérito el estudiar biomedicina y luego hacer que la medicina, la biología y todas estas cosas lleguen a la gente de esa forma como tan fácil que lo hace ella, ¿no? Parece que es como muy fácil todo. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, más divulgadores. Con K de Potasio me encanta. Me encanta. Me estoy volviendo hiper ultra fan de ella. Me parece una tía genial. Sé que están muchas de ellas haciendo el doctorado, así que tiene más mérito todavía que suban contenido al canal y que busquen tiempo para hacer divulgación y tal, pero creo que es una tía que hace unas cosas increíbles. Ciencia con Carmen, que son 3 chicas que están trabajando juntas en su propio canal de YouTube y tal, me encantan porque se ponen una cámara delante y te explican cualquier cosa con un afán divulgativo de verdad impresionante. Y buscar, sobre todo creo que buscan ejemplos muy buenos, que yo muchos no se me ocurrirían, pero me parecen súper buenos y súper didácticos. Así que maravillosas. ¿Quién más? ¿Quién más? Will Deep. Will Deep es un tío al que yo conocí en la carrera, que se llama Guillermo. Es majísimo. Os lo podéis encontrar también en todas las redes sociales. Hace un contenido didáctico brutal. Hace mucha divulgación, de hecho creo que trabaja en la Asociación contra el Cáncer y también ha explicado muy bien el cáncer en algún vídeo. Maravilloso, maravilloso. Me encanta el cómo mete además Disney de por medio. Yo soy muy fanática de Disney y me encanta. Así que os lo recomiendo encarecidamente. Paco Zoico. Paco Zoico es genial, lo hemos comentado antes en
en el directo de Sanji. Paco Zoico es un tío que acerca a todo el mundo de la paleontología desde todos los ámbitos a todo el mundo. Y a mí eso me parece súper, súper chulo. Es, es maravilloso. Es que es maravilloso. Cómo coge todo el friquismo del mundo de Jurassic World, de todas estas cosas y hace una divulgación con ello. O sea, es como coger tu máximo hobby, ¿no? Que es para él, yo creo, Jurassic World, y transformarlo en divulgación. Y además él es paleontólogo, que es maravilloso. Jesús Gama Raptor también, que hemos estado antes con él en el directo de Sanji, maravilloso también. Sé que él dice que se lo dibuja y tal, pero creo que dar la visualización y ver cómo eran los dinosaurios también es algo que nos hace aprender siempre de ellos. Y además él está estudiando su máster en paleontología, o sea que sabrá un montonaco de cosas. Y yo le he leído cositas por las redes sociales y siempre, siempre, siempre se aprende con él. Y eso es maravilloso. Además, lo he dicho, yo creo que lo hacen muy cercano, que ese es el objetivo de la divulgación científica a fin de cuentas. José Luis Crespo, maravilloso. Me encanta José Luis Crespo. Me encantan sus vídeos, sus temáticas, el cómo se le ocurra. No sé, es que me gusta todo. Lo argumenta, como que lo estructura súper bien. Exacto, los dibujos son súper buena herramienta divulgativa y didáctica siempre. El robot de Platón es otro youtuber que, bueno, también tiene sus cuentas de divulgación por todos lados, pero sobre todo yo sigo mucho por YouTube y me gusta mucho. Hace unos vídeos muy, muy buenos y muy, muy, muy divulgativos. Llevando algunas cosas al nivel más, no sé, como más sencillo, más llano, ¿no? Quantum Fracture, un tío con el que gracias a él he entendido algo de física en mi vida. O sea, fijaos si eso ya es mucho decir. Yo creo que Quantum Fracture se ha hecho súper famoso por eso. Y por meter el universo de los superhéroes también. Eh, ¿No? Como rompen las leyes de la física, me parece fantástico. Me parece fantástico Quantum Fracture. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, así, más divulgadores. Es que sigo un montón y me olvido de nombres ya. A ver, voy a mirar un momento el YouTube y así me reoriento a mí misma en a quién persigo, como dicen. No a quién sigo, no, a quién persigo. Y os digo más nombres, porque así seguro que os puedo recomendar a más gente por si no os conocéis. Hombre, Biomicrólogos es una compañera mía también de la carrera que tiene un canal de YouTube, sobre todo habla de microbiología, que es donde ella es su campo de estudio, pero es maravillosa, o sea, creo que os puede servir para aprender mucho. De hecho, creo recordar que hizo algún vídeo específico del COVID y yo creo que de esto necesitamos aprender todos lo máximo posible. Cuanto más aprendamos, siempre mejor. Así que, bueno, aunque ya habéis aprendido y podéis aprender algo en mi canal también de microbiología, pero bueno, ya sabéis que yo tengo mis limitaciones en este campo. Seguro que ya saben mucho más que yo. El robot de Platón, Ciencia con Carmen, Will Deep, que ya os lo he dicho. Bueno, Date un blog, un canal maravilloso. Maravilloso donde esté, de YouTube. No me acuerdo ahora del nombre, pero el presentador de nuestra querida órbita laica, que es un programa de divulgación de la 2, que no sé si lo conocéis, pero si lo conocéis es maravilloso. Eduardo, que es el presentador, hace unos vídeos de matemáticas que flipas. Y en Twitter hay una chica que se llama Gloria Vázquez, que su canal se llama Movidas Matemáticas, que hace unos pedazos de vídeos. O sea, llevar las matemáticas al nivel de que todo el mundo las pueda entender a mí me parece súper de mérito, porque yo no me veo capaz de hacer eso. Y me parece súper de mérito a aquella persona que lo consigue. ¿Quién más? Venga, gente de Twitter. Momento que os voy a leer y ahora vuelvo a pensar. Ay, mira, por aquí me están chivando cositas. Muy bien. Microbioblog, maravilloso. Microbioblog es maravilloso.
O sea, hace cada publicación. Es que, o sea, ese es mi referente en la vida. No, pero de verdad, hace publicaciones súper chulas, muy divertidas, muy didácticas, muy divulgativas. Me parece súper de mérito. Biotecnomuffin también hace un contenido muy chulo que me gusta mucho. Además que me parece difícil también, porque la biotecnología tiene su punto ahí difícil y tiene su mérito. Parador, diga lo que diga él, hace unos vídeos fantásticos. Es un tío que además siempre está recomendando a otros divulgadores y a muchísima gente, y solo por eso, mira, aplause para Parador, que me encanta. Parador08 es una de las personas que creo que me apoyó muy al principio creo que ha sido de las primeras personas que me apoyó desde el principio que yo me metí a divulgación y chapó. O sea, chapó total. Os lo digo de verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hay alguien que está por ahí empezando, que es bioplantólogo también, que está por Twitter y bueno, todavía no he hecho mucho contenido de divulgación, pero está en proceso y hace mucho retweet, que también eso ayuda un montón a conocer un poquito más de la divulgación y de todo lo que podemos llegar a conocer de las plantas, sobre todo en su caso, pero yo creo que merece muchísimo la pena. Bueno, todo el canal de Escenio os lo recomiendo encarecidamente porque tiene unas cantidades de información y de divulgadores científicos para caernos para atrás. O sea, maravilloso. Todo el canal de Escenio, hiper recomendado. Pero por el conjunto y por la sociedad que son. ¿Quién más? ¿Quién más que tengo por aquí? Que lo he visto. Aquí, creo que era este. La célula de Purkinje, otro canal de YouTube que me encanta. La célula de Purkinje es súper divertida. Bueno, súper divertida, no sé, a mí me gusta mucho. Me parece muy dinámica. Mira, hoy ha subido de hecho un vídeo hace 3 horas que se llama La fórmula química de Cupido. Ay, por favor, me muero de la risi. Pues luego me lo veré, porque me parece súper cookie. Biomicrologos, que ya os lo he dicho. Bueno, hay un canal de la NASA que a mí también me gusta mucho. Yo admito que soy un poco friki de verme de vez en cuando la NASA. Los vídeos de Butamen, que es una tía del norte de España que hace una divulgación científica, es que me muero de la risa con ella. Me muero de la risa con ella. Lo lleva todo a un lenguaje tan llano, tan de tú a tú, de como tú cuando hablas con tu mejor amigo, ¿qué pasa? Qué bueno, que esto, que... Y es que hay mucha gente. Es maravillosa. Es maravillosa. Putamen y Neuronacho, que lo he conocido cuando me hice Instagram. Neuronacho es un tío brutal. Hace un contenido súper chulo. Os lo recomiendo encarecidamente. Orbital es un canal muy chulo. Psicoblog, Robotitus, El Electrón Perdido también es otro canal que sigo, que me gusta mucho. A Quantum Fractorial he dicho. Dopamina T es un canal que vi hace no mucho. Natalia Dino Drower es maravillosa, o sea, hace cada dibujo y cada historia. O sea, Gamaraptor y ella son de los que me aficionaron a ver dibujos de dinosaurios y además que toda mi vida me han encantado, yo desde niña. Pues imaginaos. Glóbulo Azul, Entre Pinos y Sembrados, que tiene también un canal maravilloso de YouTube. Y hace cada publicación, Entre Pinos y Sembrados, a mí me encanta. Wikiseba. Bueno, la gata de Rodinger ya os la he comentado antes. Neurocosas con evidentemente con Pecha Roumen. Ciencia con Carmen ya os la he dicho. Date un blog también lo he recomendado. NanoBioTube no lo he comentado, pero por favor ir a ver a NanoBioTube, por favor, es maravilloso. Por favor, que es super canal. ¿Quién más? ¿Quién más? Biotech, We Live ya os lo he dicho. Es que tengo demasiados. Yo sigo demasiadas cosas y así muy mal. Los Gatos con Batas es una asociación también como NanoBioTube de gente que hace divulgación. Os lo recomiendo encarecidamente, de verdad. Intentar hacerte raid, pero no me...
No pasa nada, no importa si no me hacéis like, no hay problema. No me voy a preocupar por eso, no os preocupéis vosotros tampoco. Os voy a decir más nombrecitos. Mira, CSV, perdón, que también tiene un canal que me encanta. Size Matters la he comentado antes. A Paco Zoico también. Date un voltio. La raíz de pi, también súper chulo el canal. Movidas matemáticas, que hemos dicho que es Gloria y que nos encanta. Ainhoa Gómez, por favor, del mundo de Twitter, por lo menos para mí. Aunque ahora también está en Instagram y en otras redes sociales, pero es maravillosa. Y bueno, yo creo que ya os he dado una lista, vamos, que si os la vais apuntando vais a tener un montón y seguro que aún así nos falta y nos sigue faltando gente por mencionar. Pero bueno, yo precisamente el mensaje que os quería dejar para hoy es que por favor lo disfrutéis de la ciencia, sea de hombres, de mujeres, que lo divulguéis siempre, que lo compartáis siempre. Derivando, ¡ay! Otro canal maravilloso, me encanta. Tenéis que dejar de decirme canales, porque es que entre los que yo digo y los que me decís, pues ya no acabamos nunca. No, hombre, no, es que hay mucho divulgador científico. Pero es algo muy bueno, yo creo que es algo muy necesario, ¿eh? Cuanto más divulgadores haya, mejor. Realmente es mejor, porque tengamos en cuenta que a fin de cuentas, eh, o sea, yo creo que es algo que se está demostrando que cada vez más y más gente necesitamos que haya no solo ciencia e investigadores, que son súper importantes, sino también divulgadores científicos que lleven la ciencia a la población, ¿no? A un nivel llano, a un nivel cercano de persona, de tú a tú. Y eso es súper importante, pero es súper importante. ¿Qué es lo que más me gusta de divulgar ciencia? Me preguntan por aquí. Lo que más y lo que menos. Uf, qué difícil pregunta. ¿Qué es lo que más y lo que menos? Ay, no sé, una pregunta difícil. A ver, lo que más... A ver, que estoy leyendo, sí, contar la ciencia siempre es algo bueno. Y tal y como están las cosas hoy en día es muy necesario, efectivamente. A ver, os contesto. ¿Qué es lo que más me gusta de divulgar ciencia? Pues a mí me gusta de divulgar ciencia que solamente para divulgarla la tengo que buscar yo. Es decir, tengo que hacer un poco rollo trabajo inspector gadget y tengo que buscar yo información, tengo que contrastarla, tengo que tal, tengo que redactarla un poco, tengo que... es como un trabajo un poco para no perder la costumbre de estar conectada con la ciencia y también, por supuesto, un trabajo desde el punto de vista de conocer yo, ¿no? Lo que os decía antes, yo he conocido a 52 científicas gracias a... Bueno, a ver, 52 no, vamos a poner que he conocido a unas 45 científicas de las 52 que os he publicado en redes solamente por esto. O sea, ¿no? Por esto, ¿no? Por estas cosas. Por estas cosas precisamente de intentar divulgarlas. O sea, dándolas a conocer a vosotros, en realidad las he tenido que conocer yo primero, ¿no? Quizás esa sea la parte que más me gusta de divulgar ciencia. Y tal, y sobre todo hacerla lo más accesible posible. Yo sé que hay cosas que probablemente de mi canal no son tan accesibles, pero es verdad que es que no he encontrado la forma de hacerlo lo más accesible a partir de lo que está hecho. Pero bueno, siempre se puede mejorar y se puede esforzar uno en hacer que esas cosas lleguen a toda la población posible, si eso es factible. Lo que menos me gusta, pues realmente lo que menos me gusta a veces es grabar o hacer directos. Hacer directos hasta hace nada no me gustaba.
Y sigue siendo algo que me cuesta, porque me pongo nerviosa, porque siempre hay cuestiones del directo más difíciles. El sonido, sobre todo, es una de las cosas con las que siempre me pego, aunque tenga ahora micro y todo esto. Pero siempre es algo con lo que te tienes que pegar, con que no venga el señor chatarrero y te empiece chatarrero y te jode todo el audio y estas cosas. Pues esa parte la sufro un poco. Editar y montar vídeos también lleva su tiempo y tal, pero bueno, no, la verdad es que parte negativa como tal, la verdad es que no he encontrado en ningún momento como tal. Quizás eso, el que a veces grabar el audio y que no haya nada de por medio que te lo pueda estropear, pues sí que puede haber pequeños matices que algunos días cuestan mucho. Pero quitando eso, la verdad es que ni siquiera eso lo veo como algo negativo. Así que negativo creo que nada, positivo todo, positivo todo. El feedback, el cómo aprendéis, el cómo aprendo yo, todo. Me parece súper chuli, me parece súper chuli. Por eso sigo aquí, después de casi, ya voy a hacer 2 años haciendo divulgación científica. No me lo creo ni yo, Dios mío. Y eso, que contar la ciencia siempre es algo bueno, tal como están las cosas hoy en día es muy necesario. ¡Ah, Chema Alonso! De verdad, Chema Alonso muy bueno. Lo que necesitamos es que se invierta más en educación y ciencia y menos en cosas de entretenimiento como fútbol, etcétera, como el último gasto de Ayuso, dice Sanji Mujiwara 25. Sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí, es verdad. Es que eso lo resume todo. El fútbol, el fútbol. El fútbol siempre, ya lo sabéis, y más en España. Pero sí, hace mucha falta hablar de ciencia. Por eso yo esta semana también estaba tan contenta con todo lo que se estaba hablando del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Porque digo, bien, aunque sea un poco por esto, pero se está hablando de ciencia. Es como debe ser, ¿no? Pero bien hecho, por supuesto. Claro que sí, hay que hablar de ciencia, pero bien. Y siempre con el método científico. También avalando ahí el método científico. De hecho, el otro día, hace 2 o 3 días, leí, y es verdad, que hay que tener en cuenta que muchos divulgadores científicos no son científicos y que hay muchos eh, científicos que no son divulgadores científicos, igual que también hay divulgadores científicos que son científicos. Que esto parece un trabalenguas, pero que hay de todo, ¿vale? Entonces es importante. Marina Yers diciendo que el agua no hidrata, pues no le importa a nadie, ¿vale? Hacer más caso a un divulgador científico. Pero hay luego divulgadores científicos, como puede ser la gata de Rodinger, que como decía yo, no es una persona que haya estudiado una carrera científica, pero no obstante es una tía que contrasta muy bien la información y hace un trabajo brutal. O sea, chapó por ella. Es una conspiración, jajaja. Lo malo del audio es que creo que el Movie Maker no te marca los debes como otros más modernos, ni tiene opción de autonivelado, lo cual te da más curro. Sí, puede ser, puede ser. Ya sabéis que los editores de vídeo dependen de cada caso, igual que los programas, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, streamer, también hay distintos, depende de cada caso, según... Sí, es algo que hay que investigar un poco, pero bueno, sí, tampoco es tampoco es el fin del mundo, es cuestión de investigarlo. El científico de los científicos bien científico será. Sí, 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 efectivamente, es que exacto, Rocío, la gata de Rodinger, estudió periodismo y luego ya se especializó, por eso digo, en periodismo, digamos, científico, ¿no? Entonces, claro, ella es divulgadora científica, pero por eso digo, no viene de una carrera científica como yo, por ejemplo, que estudié biología, ¿no? No es lo mismo, digamos. Eh, Sí, es que Marina Ayers es una dementa de mucho cuidado. Bueno, ella y muchos influencers, por desgracia, que son las típicas personas que no tienen ni idea, pero que hablan mucho. Hablan mucho, pero sin tener ni idea. Entonces, es fantástico. Son como los expertos del COVID que no han estudiado en su vida microbiología, ¿sabes? No tienen ni idea de microbiología, pero saben de microbiología como para decirte cualquier cosa. Es maravilloso. Eh,
A ver que estoy mirando una cosa, perdón. Como Rafa Pal, otro youtuber, Jaime Altozano, aunque es la música, pero está genial también. No tanto, pero casi. Ay, sí, sí, es bastante bueno, las cosas como son. Eh... Vale, perdón, es que estaba mirando una cosilla que, que me he acabado de dar cuenta que soy retrasada un poco porque no estoy grabando esto. Entonces, como no estoy grabando, no sé si me voy a poder guardar el vídeo o tal. Creo que sí lo voy a poder guardar luego. Bueno, eh, en cualquier caso, que sí, la verdad es que hay, bueno, si es que en YouTube hay de todo, las cosas como son. Claro, hay mucha gente en YouTube que no se dedica a decir burradas. De hecho, yo, por ejemplo, eh, exacto, luego está la señorita Yers. Pero luego hay gente muy, muy, muy buena. Muy, muy buena. Por ejemplo, yo, una de las personas que me ha sorprendido mucho positivamente ha sido The Wild Project, de Jordi Wild, que el tío se dedica a llevar a Paco Zoico, a creo que también ha ido a la hiperactina, la gata de Rodinger, juraría. No sé si ha ido. Creo que sí, han ido unos cuantos. Seguro que ha ido más gente, ya no me acuerdo. No me acuerdo ahora. Pero bueno, Jordi White en ese sentido está ayudando también a esa visibilidad de la divulgación científica. El tío además hace preguntas interesantes. Intenta, de hecho dice, yo desde mi desconocimiento te pregunto tal cosa y tal, pero no va contando tonterías, ¿no? Entonces está muy bien. Eso, hacer clips, vale. Vale, thank you very much. Luego investigo ahora cuando cierre el directo, lo investigo. Iba a mencionarle, yo antes no me gustaba. Bueno, tengamos en cuenta que yo creo que también los youtubers, como todas las cosas, eh, o sea, yo por ejemplo, os lo digo de verdad, veo mis vídeos del principio y los comparo ahora, ¿no? Que los veo con otros ojos, claro, un año y pico después, y dices, por favor, qué horribilidad de vídeo, ¿cómo me subí esto? Probablemente, yo creo que eso es algo que nos pasa a todos en YouTube. Probablemente, ¿no? El crear el contenido no deja de ser algo claro, va evolucionando contigo, con tu conocimiento, con tu experiencia. Entonces yo creo que Jordi Wild puede ser que a lo mejor antes eh, hiciera otro tipo de contenido, ahora hace otras cosas, ¿no? Hay gente que le gusta todo, hay gente que le gusta una parte, sí. Eso, yo creo que es lo más normal del mundo. ¿Ves? Llevo a Paco Zoico, a la hiperactina, a Pablo, ¿ves? A Pablo Barrecheburen, que siempre me cuesta mucho decir su apellido. A mí a su podcast. No, eso con tiempo, que todavía estamos muy abajo en la escala de los divulgadores. ¿Habéis oído toda la lista que os he dado? Pues yo estoy abajo del todo, ¿vale? O sea, todavía queda trecho. A ver si lleva a Nate Gentil algún día y divulga un poco de tecnología también. Ah, mira, pues oye, pues sí, podría llevar, pues sí, pues sí. Que he mejorado mucho, muchas gracias, hombre. Todo es cuestión de mejorar en la vida. El techo, como os he dicho antes, no existe. Aquí el techo no existe. Siempre hay que ir buscando un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y en el amor también, siempre buscar el mejoraros un poquito más para vosotros mismos, para vosotros quereros mejor y para vuestras parejas, que es súper bonito. Hay que mejorarse todos los días como personas. It's very important. Toma ya mi inglés. Os habéis quedado locos, lo sé, pero no pasa nada. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver.
Tengo una duda existencial. Tú vales mucho, muchas gracias, hombre. No, bueno, a ver, yo soy consciente de mis límites y mis limitaciones, como aquel que dice. Sé que tengo puntos que he mejorado bastante, pero vamos, siempre se puede mejorar, claro que sí. Gracias, gracias. Pero vosotros porque lleváis desde el principio, entonces claro, habéis visto la evolución. Las evoluciones a lo Pokémon. Claro, claro, no, yo evidentemente hablo de eso, ¿no? De la diferencia entre el primer vídeo y el último, ¿no? Bueno, el último. Los últimos en general, ¿no? Bueno, pero cuando tengas pareja, ahora no la tienes, pero cuando la tengas hay que mejorar bueno, hay que mejorar, hay que cuidar el que esa persona y tú estéis lo mejor posible. Que el amor es muy bonito, hombre. Hoy es San Valentín, vamos a ver de lo bonito que es el amor. Sobre todo el amor de las mascotas, que nunca pare, como dicen. ¡Uy! La Alba viendo el directo. ¿Pero qué hace viendo el directo? Alba, vete a estudiar, que estás ocupada. Me va a decir que me vaya a la mierda conociéndola. Pero yo te quiero. Sí. Sí, la verdad es que sí. Hay gente que yo os digo una cosa, en divulgación, una de las cosas que me ha sorprendido desde muy al principio es que en general la gente es súper de buen rollo. O sea, que lo que os comentaba creo que lo dije en el anterior directo, o en uno de los directos primeros que hice me comentasteis que si tenía haters y os dije que yo sepa y tenga conciencia, no. Que a lo mejor lo tengo, pero yo no me he enterado. Entonces, yo la verdad es que me sorprende mogollón eso, el apoyo, la positividad, el buen rollo, en todas las cuentas, en toda la divulgación, incluso en los vídeos. Es fantástico. O sea, es que, por favor, seamos más generosos y seamos así con todo en la vida. Y por favor, qué maravilla. En fin, os leo. Que le desean lo mejor para aquí a Albita, muy bien. Yo no tendré pareja, yo tendré una manada de raptores. Puñetero Sanji. Vamos a tener una manada de raptores. ¿Cuándo? Los raptores no se van a crear. Hemos quedado que sería más factible hacer un mamut. Así que confórmate como muchísimo, pero muchísimo con un mamut. O con que te clonen un perro o algo así. Pero ya. O sea, ya no. Raptores no. Además, no has aprendido nada, no estás aprendiendo nada de los raptores. Los raptores sueltos la harían. Mal. Eso. Nosotros amamos a Albita. Por supuesto, yo amo a todos los que estáis aquí, que me estáis aguantando y llevo ya 2 horas creo dando la chapa aquí a todo el mundo. Voy a mirar, un momento. Creo que lo pone por aquí. Todo el tiempo que llevo aquí cascando contando la vida. Uy, 2 horas 12 minutos, madre mía de mi vida. Madre mía. Todo este tiempo llevo dando la brasa, que pasco yo aquí el monologuista de Noche de Fiesta o de El Club de la Comedia. O no sé, o algún otro programa que hubiera un monólogo. Pues nada, pues mozuelos por la hora que es y porque yo mañana madrugo y sé que muchos a lo mejor también. Os voy a ir dejando con... Les dejaron impronta nada más nacer. Que no le dejes impronta a los raptores, leche. Bueno, que eso, que muchas gracias por estar en el primer directo de Twitch así más oficial y más serio que el de la otra vez. Y nada, que eso, que muchas gracias a todos, que espero que hayáis disfrutado y hayáis aprendido que siempre es lo más importante y ya está. Espero mejorar lo del audio para la próxima, para que me digáis todos todo bien. Y ya está, y no pasa nada. ¡No! ¡No nos dejes! A ver, por favor, que no... No me voy a morir, ¿eh? Espero. Solo me voy de directo, si acaso.
Que no me muero. Por favor, me podéis seguir acosando por redes sociales y por todo. Son míos, los quiero como si fuesen mis hijos. Ay, Dios mío, con los raptores. ¿Qué problema tenemos con los raptores, Dios mío? Cómprate un peluche de raptor. No sé si existirá un peluche de raptor, pero tú cómpratelo, si no. Si existe, why not? Te llevas como tu hijo, para aquí, para arriba, para abajo. Ay, Dios mío. Eh... Uy, perdón, que he visto una cosa rara y me he rayado. Bueno, pues eso. Nada, gracias a vosotros por estar por aquí. Regálamelo. Que nunca se puede comprar un dinosaurio. Ay, gracias, Gambrinus. Que no se puede regalar un dinosaurio. Ay, si se pudiera. Amigos, si se pudiera regalar un dinosaurio. Y se pudiera tener un dinosaurio. En fin. Pues eso, que lo he dicho, que muchas gracias a todos por estar aquí en el directo, que os mando un beso y un abrazo virtual muy grande. Y que nada, que nos vemos próximamente en algún directo. Espero que el siguiente que haga sea con una colaboración. Y no digo más. Y nada, pues eso, que muchas gracias por todo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe siempre y que eso, nos vemos por los vídeos del canal, podéis escribirme por las redes sociales, recordad Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, etc. Y ya está. Alguien aquí es un dinosaurio. Seguir siendo dinosaurios, que también es muy bonito. Y nada, que paséis un buen domingo y que empiece muy bien la semana. A vosotros por estar en este primer directo. Hasta pronto. Of course, esos tengo en ascuas. Chao. Chao. Os dejo ahí con toda la duda.